al 27. Amén. Vamos a orar para ponernos en la mano del Señor. Lo bueno que ya tiene el texto ahí, no lo pierda de vista. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, honrarte con nuestra vida, con nuestro corazón. Pongo en tus manos, Señor, la iglesia, Señor, en la cual tú estás edificando, la iglesia en la cual tú estás llevando de la mano, tú la estás transformando. Te pido que esta palabra, Señor, hable a nuestra vida. Y sobre todo, amado Espíritu Santo, me pongo en tus manos para que seas tú hablando a la vida de tu pueblo, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Amén. Entonces, Mateo 7, verso 24 al 27, ¿verdad? Muy bien. Déjeme le cambio aquí de una vez, antes de que después pase otra cosa. Gloria al Señor. Listo. Muy bien. Gloria a Cristo Jesús. El día de hoy, hermano, voy a hablarle acerca de algo que he venido hablando desde la semana pasada, o va ligado con este tema. Hoy quiero hablarle de esta predicación. Yo le titulé Cimiento. El mensaje de este día se llama Cimiento. La semana pasada, hermano, yo le hablé acerca de la resistencia. El mensaje pasado se llamaba Resiste, ¿sí? Y estuvimos hablando acerca de una resistencia, pero yo me quise enfocar, hermano, en la resistencia no física, si usted puso atención al mensaje, sino la espiritual. Amén. No con nuestras fuerzas, como aquellos que estaban remando, sino con la fe en Cristo Jesús, era como íbamos a tener la resistencia. Hoy quiero hablarle acerca del cimiento, ¿sí? Y para hablar de cimiento, hermano, me tuve que ver en la tarea de ponerme a lo mejor una cuchara de albañil, agarrar, investigar algo acerca de lo que es un cimiento, ¿sí? Y quiero decirle, hermano, que para aquellos que conocen algo o nada de la construcción, según Google, ¿verdad? El cimiento dice que es parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la que estriba toda la fábrica, ¿sí? O también, un cimiento es un terreno sobre el que descansa un edificio. Para más entendido, ¿verdad? Para el no tan letrado, bueno. Parte del edificio que está debajo de la tierra y donde se edifica, ¿verdad? Y o un terreno sobre el que descansa un edificio. Eso es un cimiento, ¿sí? ¿Por qué le hablo de cimiento, hermano? Porque el título, hermano, en Mateo, capítulo 7, verso 24 al 26, en la versión Reina Valera, se llaman los dos cimientos. Entonces hoy vamos a hablar algo acerca de eso. ¿Amén? Qué importante para el hermano que sabe de construcción y el que no sabe, qué importante es el cimiento de una construcción. Qué importante es, ¿verdad? Váyalo pensando. Será importante que si yo construyo algo tenga una base, tenga un cimiento, que es lo que habla la palabra del Señor. Es demasiado importante, hermano. ¿Por qué es demasiado importante? Porque es el principio, es el fundamento de cuando uno va a edificar algo, ¿sí? Cuando empezamos a construir algo, hermano, yo le quiero decir algo. Tal vez no sea perfecto lo que usted está construyendo, pero ¿sabe algo? Usted lo puede crear resistente. En Mateo 7, del verso 24 al 26, Jesús nos habla, hermano, acerca de edificar sobre un fundamento. Nos habla de dos personas, uno que edifica correctamente y otro que edifica imprudentemente. Pero yo te quiero hablar hoy, hermano, acerca de lo que tú estás haciendo con tu propia vida. Y ahorita vamos a irnos encaminando a lo que quiero llegar. Tal vez, hermano, tú estás tratando de construir algo hoy, pero tal vez no es perfecto lo que estás construyendo. Pero yo te quiero decir algo. La Biblia no habla de construir cosas perfectas, te habla de construir cosas resistentes. Tal vez pueda quedar resistente, porque yo te quisiera comentar
¿De qué me serviría construir algo muy hermoso a simple vista, pero que de buenas a primeras se cayera? ¿Valdría la pena? ¿Valdría la pena en tu vida construir la vida perfecta que tanto sueñas, pero que de buenas a primeras esa vida se esfumara? ¿De qué serviría haberse esforzado tanto para crear una vida perfecta cuando a las primeras de cambio se cae lo que estás construyendo? Yo le aseguro, hermano, que si alguno de nosotros, los que estamos en la iglesia, intentáramos construir nosotros mismos nuestra propia casa, no sé si a usted le ha tocado la dicha de construir su propia casa, a su gusto, a sus medidas. Algunos no. Pero si a usted le tocara con sus propias manos tener que edificar su casa, enjarrar, hacer el agujero, clavar o lo que tiene que hacer, y cada uno de nosotros lo intentáramos hacer, hermano, es muy probablemente que las casas no se verían iguales. Porque en unos hay más conocimiento para construir y en otros no. Entonces, si Valeria intenta construir una casa sola y nos pusiéramos así, ahí está todo el material, órale a darle. Cada quien construye como su entendimiento le da. Yo le aseguro, hermano, que esas casas no se verían iguales. ¿Saben cómo se verían? Se verían una más fea que la otra. Si usted intentara construir una casa con su propio criterio, le aseguro que las casas lo único que se verían es que usted vería cuál está más fea que la otra. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no sabemos de construcción. Muchos de nosotros lo sabemos. Y si esto lo aplicamos a construir una vida, nadie sabe cómo construir la vida perfecta. De hecho, la vida perfecta no existe. Y es lo que Jesús quiere venir cuando Jesús plantó sus pies santos sobre esta tierra, hermano, Él lo que vino a enseñarnos es que no existen las vidas perfectas. Existen las vidas resistentes. A eso vino Él, a que resistiéramos las tormentas de la vida. No vino a darnos la vida perfecta, vino a enseñarnos a resistir la vida. ¿Sí? Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, no sabríamos construir esa casa y construiríamos a nuestro criterio. Y le aseguro que serían las casas más feas de la colonia. ¿Sabe por qué? Porque así están nuestras vidas a veces. Son las vidas más feas de la colonia. Y así son las casas que tenemos. Si yo, hermano, hubiera querido construir mi casa a mi criterio, con mis propias manos, sería la más fea, hermano, que existiera. Y así construí mi vida. Y así se convirtió mi vida en ella. Gloria al Señor. Imagínese usted, hermano, que construyera su casa, esa casa fea, que usted la construyera. Ahí está, no es hermosa, es fea. Y luego imagínese que no fuera resistente todavía. Fea su casa y sin que tuviera resistencia, ¿sería una buena construcción? Pues no, porque ni está a mi gusto, ni resistente la tengo. Entonces no es una buena construcción. Pero tal vez, hermano, si usted escuchara o prestara atención de alguien con las indicaciones, que sepa cómo construir un hogar, aunque usted no sepa nada, pero prestara la atención a un maestro, a un albañil, ¿verdad? Y que le dieran a usted los planos correctos para poder construir, aunque usted no supiera construir, ¿verdad? Tal vez la casa seguiría estando fea, pero usted con esos planos y con esas indicaciones, le aseguro que fea, pero la construye resistente. Se lo aseguro, hermano, porque ya tiene por dónde empezar, ya tiene esos planos, ya tiene eso. A lo mejor sigue estando igual de fea, pero la hace resistente, porque ya tiene una noción. Amén. Gloria al Señor. La diferencia no está en la hermosura, sino en la resistencia.
Imagínense una casa de apariencia lujosa, bien bella, hermano. Y se le ha invertido mucho tiempo esa casa, tiene detalles estéticos muy buenos, pero sin las bases, sin el cimiento necesario para que se mantenga firme. ¿La imagina? ¿Qué cree que sucedería si viniera un temblor? Si se recargara usted en una pared, ¿serviría tener una casa hermosa sin un cimiento? Tampoco, ¿sí? Hay personas, hermano, que han comprado casas costosas. Aquí en Juárez, vamos a decirlo, voy a usar el tema de aquí de Juárez. Pero ¿sabe qué pasó? Estas personas compraron una casa costosa, pero nunca investigaron el sector donde la compraron. Y ha pasado en colonias aquí en Juárez donde hicieron el gobierno porque la gente se aferró a meterse a terrenos donde no estaban aptos para construir. Y empezaron a levantar casas. ¿Y qué ha pasado con las inundaciones? A veces era un cauce natural, hermano, donde pasaban las cosas y se ha perdido todo. De la noche a la mañana han perdido todas estas personas. Han venido desastres naturales, hermano, y de buenas a primeras, todo se fue. ¿Usted cree que eso fue una buena inversión? Haber comprado una casa, construir una casa sin investigar cómo hacerlo. Pues no. ¿Quién cree que hubiera sido más prudente? ¿El que compró, el que investigó antes de comprar, o el que compró sin investigar? Todo esto que le quiero hablar, hermano, se escucha muy lógico. Cuando lo entendemos, se explica de tal manera que dice, sí, no, pues no, yo no podría construir una casa, no invertiría en una casa lujosa, sino algo que me dure años, que resista. Se escucha muy lógico y sencillo, hermano. Pero sucede que cuando lo aplicamos a nuestra vida, cuando lo aplicamos a nuestra relación con Dios, a mí me encanta, hermano, lo que dice la Biblia, porque describe de manera literal, yo siempre le he dicho, describe de manera literal, con una profundidad espiritual para que cualquiera lo pueda entender, lo que Dios quiere hablar. Dice el verso 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Qué es edificar, hermano? Toda construcción diseñada, dice el Google. Edificar es toda construcción diseñada. Nadie edifica si primero no diseña en su mente qué es lo que va a construir. ¿Sí? También dice que edificar es toda construcción diseñada, planificada y ejecutada por el hombre en un espacio determinado. Todo aquel que va a construir, en pocas palabras dice la Biblia, tiene que saber cómo lo va a hacer, tiene que ver los recursos y todo lo que tiene para poder levantar. ¿Sí? Es la forma, hermano, cuando uno edifica en lo espiritual, es la forma de fortalecerte espiritualmente, de instruir y de madurar en la fe a los creyentes y a la iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando usted intenta edificar su vida espiritual, hermano, usted tiene que ver cómo va a hacer crecer su vida espiritual. Cómo se va a instruir para hacerla crecer y cómo madurar. Según Mateo 24, que estamos leyendo. Y hay algo que dice la Biblia en estos textos, hermano. Jesús dice en el verso 24, edificó su casa, ¿sí? Y en el 25 dice, fundada sobre la roca. Jesús usa dos términos, edificar y fundar. A mí me llamaron la atención. No es lo mismo edificar que fundar. Edificar me habla de la construcción que está del suelo para arriba. Yo planeo cómo edificar, pero el fundamento es el que hablamos, que es el cimiento, el que no se logra ver, el que está debajo de la tierra. Mateo 6, 24 y 25 dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Aquel que edificó una casa hermosa, tanto el imprudente como el prudente. Aquí lo que solidificó fue el fundamento, si entendemos lo que nos dice Cristo. El fundamento, hermano, es la base, es lo esencial que necesita una construcción. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, ¿cómo entiendo que es el fundamento, que es la base de una construcción o de mi vida? ¿Sí? Nosotros como creyentes tenemos que tener lo más esencial en la vida. ¿Usted sabe qué es lo más esencial? ¿Qué es lo suficiente? ¿Lo que necesitas? Lo indispensable para vivir la vida como creyente. ¿Qué es lo que necesita? A Cristo. Usted no puede ser creyente si no tiene la base, que es Cristo. Si no tiene en la vida. Si yo le dijera, ¿qué se necesita para vivir la vida? Necesitas estudios, necesitas tener un buen trabajo, necesitas tener una posición social. Pero siendo creyente, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas a Cristo. Eso es lo que necesitas. Esa es la base, el fundamento. ¿Sí? En Mateo 6:33, hermano, la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es la base del creyente? Buscar primeramente el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. Algo que caracteriza, hermano, a los discípulos de Cristo en toda la Biblia es que ellos buscan el reino de Dios y no las cosas de la tierra. Esa es la diferencia entre un discípulo y uno que no lo es. Según la Biblia, usted busque a los hombres que querían cosas de la tierra siendo cristianos y vea cómo los identifica la Biblia. Busque a hombres que abandonan todo, ¿verdad? Y vea usted la diferencia de un discípulo. ¿Sí? ¿Por qué caracteriza esto, hermano, a los discípulos? ¿Por qué los caracteriza buscar primero el reino de Dios y no las de la tierra? ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, están siendo obedientes. El discípulo es obediente, así de simple es. Obedece lo que Jesús dice, que primero es el reino de los cielos, y es obediente. Eso es lo primero. Lo segundo, que el discípulo cree en el que le dice que todas las cosas serán añadidas, según Mateo 6:33. Un discípulo cree que primero se debe buscar el reino de Dios, y lo segundo es que también le debe de creer a aquel que le dice: yo te voy a dar todo lo que necesitas. En eso embona un discípulo, hermano. A ver. Y su fe, hermano, está basada en la palabra que se le dijo. Y como su fe está basada en la palabra que se le dijo, el discípulo puede dedicarse a buscar del reino. Porque su fe está basada en una palabra que Dios le dijo. Entonces, como yo confío en lo que Él me dijo, me voy a enfocar en hacer lo que a mí me toca hacer. Al cabo, Él me dijo que va a añadir todo lo que necesito. Eso diferencia a un discípulo del que no lo es, según la Biblia. Cuando yo empecé, hermano, mi carrera delictiva, que muchos saben, fíjense, yo le llamo carrera delictiva. Cuando yo empecé como un delincuente de la calle, yo lo hacía como una forma para ganar dinero, hermano. Yo tenía un trabajo, pero hacía algunas transillas por ahí que estaban a mi alcance, cosas ilegales. ¿Sí? Pero hasta que yo le dediqué mi tiempo, se volvió mi forma de vivir, y le dediqué 12 años de mi vida para formarme una carrera dentro de esa vida. Primero yo lo hacía como para agarrar un dinero extra, pero cuando decidí dedicarle mi vida a esa vida horrible, logré avanzar en esa vida horrible, hice cosas horribles. ¿Qué le quiero decir con esto? Amén. Hoy en las cosas de Dios descubrí de la misma manera que entre más tiempo le dedicas a Dios, más vas a avanzar en Él. Bien. Cuando yo le dediqué tiempo
a ser delincuente, avancé en esa área. Pero ahora me di cuenta que en Dios es lo mismo. Que si yo le dedico, como me dediqué en cuerpo y alma a ser delincuente, si lo hago hacia Dios, voy a avanzar en Él como avancé en aquella vida horrible. Y si solamente le das el tiempo cuando te sobra, nunca vas a avanzar como yo lo hice. Yo hacía transillas por ahí, agarraba un dinero y se acabó. Pero hasta que me metí en esa vida, empecé a descubrir cosas que no sabía y que podía hacer, y empecé a agarrar dinero de otra manera más abundante. Y me di cuenta que en Dios era lo mismo. Si le das el tiempo cuando te sobra, nunca vas a avanzar. Pero hasta que le dediques tiempo y se vuelva tu forma de vivir como la mía que se convirtió, entonces lograrás cimentar tu vida en Él. Porque estamos construyendo una vida sin cimientos. Queremos construir un evangelio en mi vida que no tiene cimiento. Pero para tener un cimiento, hermano, usted sabe que se le tiene que dedicar tiempo al cimiento. Usted no puede echar cualquier cimiento. Y es lo que estamos hablando. El cimiento es lo esencial, la base más importante en una construcción. Y si Cristo no es lo más importante y no logro entender que Cristo sea el cimiento de mi vida, de nada me va a servir construir mi vida cristiana, porque no está bien fundamentada. ¿Qué es un cimiento y para qué sirve? Esto es lo que dicen los que saben. Una cimentación es el conjunto, hermano, de elementos de una estructura. Usted sabe, no sé, piedra, arena, grava, no sé qué le vaya a usted dar el cemento ahí al cimiento. Unos le echan piedra, otros le ponen varilla, castillo, ¿verdad? Cada quien como quiere que le dure. Uno le invierte material bueno al cimiento para levantar 1, 2, 3, 4 pisos. Se le debe dedicar al cimiento tiempo y esfuerzo para que resista toda la construcción. El objetivo de que el cimiento esté bien macizo, hermano, es transmitir y repartir a un terreno la carga que sostiene el peso que carga. Normalmente las cimentaciones están enterradas en un suelo sólido. El fundamento, hermano, es echado donde no se mira. Ese cimiento que echaron, hermano, excavan y lo tapan. Pero ahí está. Es echado donde nadie lo mira. Pero es tan importante porque es el que sostiene toda la obra. Es muy importante que Cristo sea el cimiento de tu vida cristiana. Amén. Amén. Si alguno todavía no me entiende lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué a Jesús le interesa tanto que fundemos nuestra casa, nuestra vida sobre Él? ¿Por qué le interesará tanto transmitirnos este mensaje? Que construyas tu vida cristiana sobre Él, nuestra casa. Simplemente, hermano, lo que Jesús está tratando de advertirnos no es, hermano, porque las cosas que vamos a atravesar, no es porque las cosas que vamos a atravesar. Jesús no nos está advirtiendo que por las cosas que van a venir tenemos que construir sobre Él, hermano. Sino por las cosas, hermano, que están en tu vida y en la mía. No es por esos ríos que van a venir, sino es porque tu vida necesita un fundamento. Necesitas construirla en Él. Cosas que si no está Cristo en nuestra vida, como roca, va a ser lamentable el resultado. Es lo que Él nos trata de decir. Hay personas, hermanos, que piensan que si construyen sobre la roca, su vida va a ser perfecta. Esa es una mentira de un falso evangelio. Hay gente que piensa que si construye su vida sobre Jesús, su vida va a ser perfecta. Pero la Biblia nunca habla de una vida perfecta, ¿no?
Habla de que todo nos saldrá bien. Eso dice. Habla de que habrá bendición. Sí, la Biblia dice. Habla que nos garantiza la entrada al reino de los cielos, pero no habla de vidas perfectas. Toda esta enseñanza, hermano, que nos habla Cristo en estos textos, ¿sí? Lo que nos quiere dar a entender el hermano es que no se trata de construir una casa hermosa, sino una casa resistente. Jesús nunca habló de que tu casa iba a ser hermosa y va a ser resistente. Lo que Dios quiere construir en tu vida no es una vida perfecta. Nunca vas a tener una vida perfecta, pero sí una vida resistente. Amén. Amén. Hoy yo te quiero decir, hermano, es que tu vida no va a ser perfecta ni color de rosa, te lo tengo que decir yo. Sino lo que Dios quiere es construir una vida resistente, no en ti, en Él. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Si tú viniste a Cristo pensando en encontrar la vida perfecta, lamento decirte que no es así. No hay vida perfecta, sino al contrario, quien hace tu vida perfecta es Cristo. Amén. No hay vida perfecta, pero quien hace las vidas perfectas es Cristo. Amén. Por eso hoy tu vida es perfecta, no por lo que tú estás viviendo, sino en quién estás construyendo. La Biblia nos pide que seamos uno con Jesús. ¿Sí lo has escuchado? Tenemos que llegar a ser uno con Cristo. Todo esto tiene que ver con el cimiento de lo que estoy hablando, Dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Va de nuevo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús habla de que el Padre y el Hijo son uno, tienen una unidad en esencia, ¿verdad? Sí. Que ellos, la iglesia, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos ser uno con Jesús. ¿Y cómo es esto, hermano? ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo puedo ser uno con Jesús? Bueno, voy a usar los cimientos nuevamente. ¿Alguna vez usted ha preparado concreto o ha echado un cimiento? Ha batido para echar un cimiento abajo. Cuando el concreto se echa, hermano, se hace uno. Usted mezcla arena, grava, varilla, castillo. Cuando los junta y los fundamenta, se hacen uno. Y le voy a decir algo, prácticamente se solidifica la estructura. ¿Verdad que sí? Bien. Eso sucede. Y para soltarse, a veces ni a golpes. A veces para soltar esa estructura usted la tiene que sacar en pedazos o hecha polvo. Porque materiales distintos llegaron a fundamentarse y prácticamente se soldaron, hermano. Ahí en la parte de atrás, hermano, había una pileta, por eso tiene un escalón. Cuando yo empecé a levantar aquí, yo la tiré porque ocupaba mucho espacio. Yo la tiré en una alberca para la familia, una pileta para la familia. Hermano, estaba tan bien hecha como los albañiles del año que la hicieron. Hermano, había un muchacho que estaba joven y yo, hermano, con unos marros le dábamos hasta que nos cansábamos antes de hacerle algo a la pila. No, estaba bien hecha. De esos de que dicen, no, hombre, esos sí eran albañiles. Mire, también hecha estaba que les acaté quitar ese escalón porque nomás pudimos quitarlo de afuera. La tuvimos que partir en cachitos prácticamente porque estaba solidificada. Por eso, si usted se pregunta, ¿por qué dejó el pastor el escalón ahí? Porque no pudimos quitarlo ya, no nos cansamos de pegarle. No sé si todavía tenga fundamento abajo, la pileta, me imagino que sí, porque estaba macizota. Estaban los bloques rellenos y quién sabe qué tenía varillas y castillos, y todavía alcanza a ver uno todavía los castillos por ahí. Se hace, hermano, uno.
Para soltarse ni a golpes se suelta. Cuando algo está bien cimentado, ni a golpes lo sacas. Y cuando lo quieres sacar, lo tienes que desbaratar y moler para poderlo sacar, para poderlo despegar. Jesús quiere que seamos uno con Él. Que nada de lo que venga nos separe de Él. Que si nos van a separar de Él, que sean pedazos o molidos en polvo, pero que nada nos separe. Dios nos dice en su palabra que va a descender lluvia, hermano. Y viene la advertencia. Va a venir lluvia a tu construcción. Vendrán ríos, soplarán vientos y golpearán aquella casa. Por eso es. Fíjate lo que Dios está diciendo. Van a venir cosas a tu vida que van a golpear tu vida. Tu vida va a ser golpeada de diferente manera. Me gusta cómo hasta Dios usa la naturaleza para explicarnos que son cosas que no podemos detener ni podemos controlar, pero que van a llegar. A la vida de todo hombre llegan, tanto como el que no conoce a Dios, como el que lo conoce. ¿Sí? Tanto el hombre necio y el sabio le va a tocar vivir estas cosas. Van a venir ríos, va a venir lluvia, va a venir viento y van a golpear su vida, su casa. Cosas ajenas a nosotros. Pero si fundamos nuestra vida sobre la roca, resistiremos. Resistiremos. Amén. Si logras hacerte uno con Cristo en ese fundamento, hermano, así venga lo que venga, no te vas a alejar de Dios. Esa es la diferencia de un discípulo y uno que no lo es. Logra fundamentar su vida con Cristo. Dios no nos va a librar de muchas situaciones. Tú tienes que saberlo. Dios no nos va a librar de muchas situaciones que llegan a nuestra vida. Lo que sí nos dice es que podemos resistirlas. Conmigo puedes resistirlas, pero no te puedo librar de ellas porque tienen que venir a tu vida. Amén. Descenderá lluvia. ¿Qué es la lluvia? Literalmente la lluvia son pequeñas gotas de agua. Parecen inofensivas, ¿verdad? Cayó una aquí, cayó otra allá, y luego y luego se y luego se paran, y luego se vuelve a caer una pared, ¿sí? Así pasa con la lluvia. Parecen insignificantes que no causa daño la lluvia, pero una tras otra, a veces viene en nuestra vida una cosa tras otra que juntas puede causar un gran daño. ¿Dónde te escondes bajo la lluvia? Para donde corras, págatelas. El río, como dice la Biblia, vendrán ríos. Literalmente un río es imparable, hermano. ¿Quién ha parado un río? Yo conozco un hermano, voy a volver a empezar una historia. Y se quiso cruzar de mojado. Dice que gente iba a cruzar de aquí al rebote. Y cuando salió en el río, salió en el hermano de las aztecas que está allá. Así le pasó, hermano. Y dijo, no, aquí cruzo el charco de volada. No, hombre, hermano, el río se lo llevó. Salió en el hermano de las aztecas allá en Caídas, creo. Por allá andaba el pobre Robert. El río es imparable. ¿Sí? Es la acumulación de agua. Eso es un río, una acumulación de agua. ¿Sí? Que va corriendo. Eso es un río, literalmente. Acumulación de agua que va corriendo. ¿Sí? Y se lleva todo a su paso. El río se lleva todo. Árboles, arranca árboles hasta de la raíz. ¿Sí? El río arrastra todo, se lo lleva todo y se mete porque se mete por donde sea el agua. Porque empieza a subir el agua y el agua busca por donde entrar. ¿Sí? Se mete porque se mete.
¿Por qué? Porque hay algo que sabemos, el agua siempre busca camino por donde entrar. ¿Verdad que sí? Siempre busca camino. Pero a veces puede ahogar las vidas. Y hay ríos que vienen a la vida de las personas, hermano, y se llevan todo y a veces hasta los ahogan. Hay personas que han perdido la vida en un río porque ha desbaratado su vida, su casa. Hay muchas situaciones en la vida del hombre, hermano, que obligan a la gente. Se sienten ahogados o literalmente su vida se acaba por un río que pasa por su vida. Amén. El viento, hermano, es algo peor. Es una fuerza que no miras. A muchos todavía se quedan a medio del río y dicen, pues ahí viene el río allá. Pero el viento es una fuerza que no puedes mirar. Que no es tangible. ¿Sí? Que su fuerza trae caos y destrucción. ¿A quién le ha tocado estar en un ventarrón estos días que tiró todo y levantó tierra? ¿Sí? El viento trae caos y destrucción, pero no lo puedes ver ni lo puedes palpar. De la misma manera se lleva y destruye todo lo que está a su paso. Y de todo esto, hermano, te hablo simbólicamente de estas, parafraseando estas causas de la naturaleza. Por las situaciones y problemas, hermano, que pueden llegar a tener el mismo efecto destructivo en nuestra vida que lo que describí. Pero una casa bien hecha, y usted lo sabe, si sabe de construcción, le hace lo que el viento le hizo a Juárez. ¿Verdad? ¿Se conoce ese dicho? A mí bien dicho, pero todavía no sabemos. Todavía no sabemos nadar. Póngase un salvavidas. ¿Sí? Pero una casa bien hecha, con buenos cimientos, podrá sobrevivir la peor tormenta. Es posible. Es posible que sobreviva un huracán. En Estados Unidos construyen de otros materiales que se lo lleva el aire. Pero yo creo que si construyeran de otros materiales como en México, tal vez resistieran los huracanes. Tal vez. I don't know, dijo el americano. Con buenos cimientos podría sobrevivir la peor tormenta y con todas las adecuaciones necesarias. Bueno, vamos a construir un basement, ¿no? Para refugiarnos. ¿Sí? ¿Qué sucede en un hogar, hermano, en una vida? Hablando de la construcción. ¿Qué sucede en un hogar donde hay filtraciones de agua? Los que saben. Donde hay filtraciones de viento. Usted sabe que aquí en la iglesia se mete el aire por abajo como Pedro por su casa. Cuando llueve se gotea entre la lámina. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay filtraciones de agua, de viento? ¿Qué sucede cuando una casa se está inundando? ¿Será una casa mal hecha? Si se construyó este techo y se empieza a inundar, se empieza a gotear, ¿lo pusieron bien o no lo pusieron bien? No. Si cuando pusieron las puertas, las paredes, dejaron rincones por ahí donde entra el aire, ¿lo hicieron bien o no lo hicieron bien? No. Si de buenas a primeras se levanta un charco y se le mete el agua por todos lados ahí, ¿está bien hecha la estructura? ¿Está diseñada para sobrevivir eso? No. ¿Sí? ¿Será que no se planeó bien la construcción? Si nos podemos analizar eso de por qué nos golpea, por qué nos hace daño el viento, por qué se mete el agua, por qué esas gotas se filtran. ¿Será que no se planeó bien esa construcción? O como todo en la vida, simplemente hay cosas que salen mal. ¿Qué pensaríamos? No, pues es que así es la vida. O realmente diríamos, algo no estoy haciendo bien. Hay cosas que se pueden reparar, hermano, definitivamente en una filtración de una casa. Se gotea, pues échale IPA, o échale brea, o cambia la pieza. Hay cosas que se pueden reparar, pero podemos evidenciar que su fundamento está mal echado. Un ejemplo, una losa con filtración
no es conveniente volver a tirar todo. Si se puede reparar, la reparas. Pero quiere decir que esa losa quedó mal desde un principio. Entonces, desde un principio de esa vida cristiana, algo no estaba bien cimentado. Y así hemos ido construyendo arriba de ella. Hay cosas que hemos reparado, pero siguen las filtraciones. Sigue golpeando mi vida. Sigo cayéndome, levantándome, algo está mal en la construcción. Necesito revisar los cimientos. Una pared, una barda que se cae, hermano, ¿se puede reparar? ¿Que se quiebra, se podrá reparar? Sí, dice el hermano que sí. Si se vuelve a caer, ¿qué pensaría usted? Pues que me están vendiendo un material nuevo. ¿Y si se le vuelve a caer por nueva vez? Pues tengo que buscar un material más bueno. Algunos podrían pensar, bueno, repara esta pared y se quiebra. Hay paredes, cuando se craquea una pared en la casa, ¿cómo la repara? Muchos hacen inventos. Pero ¿de dónde viene la fractura? De abajo. Del cimiento está la fractura. Digo, a mí me gusta mucho porque Jesús explica estas cosas de una manera que es entendible para cualquiera, ¿sí? Entonces, eso evidencia que el fundamento está mal echado. Si una estructura se quiebra o se colapsa, ¿por qué será? Porque hay que revisar el cimiento. Si su vida cristiana constantemente ante los golpes de las situaciones que nos habla Jesús se quiebra o se colapsa, revise el cimiento. Porque no es normal que alguien que dice que fundó su vida sobre la roca, si no la Biblia nos estaría mintiendo, se quiebre cada rato, se doble ante las situaciones. No es normal, porque entonces el que te dijo esas cosas no tiene el poder para sostenerte. Aquel que te dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo añadiré todo. Si una vida cristiana constantemente se quiebra ante los golpes de los que nos habla Jesús o se colapsa, revisa el cimiento. ¿Realmente estará fundada sobre la roca? ¿Realmente estaré edificando sobre Cristo o sobre la arena? Esa es la pregunta. Si su casa cuando llueve se gotea, ahí es para usted piense si en su casa se gotea. Si su casa cuando llueve se gotea, o cuando sube el río entra el agua por todas partes, porque no han tenido precaución, tal vez de tapar o de reparar esas situaciones. Cuando viene el viento entra por todas las rejillas de la casa. Y cada una de estas cosas nos está evidenciando por dónde entra el daño. También me gusta esto, porque yo le voy a decir algo, es bueno que llueva y que se gotee su casa. Ay, ¿cómo? No, pues se me va a mojar todo adentro. Bueno, yo le voy a decir algo, es bueno que llueve y se gotea, porque entonces usted va a saber por dónde está entrando el agua. Es bueno que venga el río. Y usted dirá, ¿por qué? No, que no venga. Porque tal vez la corriente se va a llevar cosas que no te sirven. El viento a su paso deja un caos. A nadie le gusta el caos cuando se le lleva el techo de la casa, cuando se le llevan toda la ropa del tendedero, cuando se le hace un remolino y le tira todo el viento. Pero es la oportunidad de renovar nuevamente. Si tu casa está fundada sobre la roca, vas a ver todo esto como una enseñanza. Como dijo Pablo, por todo y en todo estoy enseñando. Entonces es una oportunidad. Si tu casa está fundada realmente, si tu vida está fundada en Cristo, todo va a ser una oportunidad, porque todo obra para bien a los que me aman.
Si tu vida está siendo golpeada por todo esto constantemente y sigues cayéndote, vuelve a buscar en el cimiento. Porque tal vez has estado dejando de cimentar tu vida en Cristo y estás construyendo sobre la arena. Pero si todo esto constantemente derriba tu vida cristiana, la razón es porque no has construido tu casa correctamente. Hay gente que tiene años en las iglesias y no han construido correctamente. No han buscado cimentar su vida en Cristo. Porque buscan construir su vida a su manera, pero no en Cristo. Buscan construir su vida de la mejor manera, añadir lo necesario. Pero hay alguien que te dijo: yo te voy a añadir lo que realmente necesitas. Dedícate a buscar mi reino. Cimenta, o en otras palabras, haz tesoros ¿dónde? En el cielo y no en la tierra. Dedícate a hacer tesoros en el cielo. Todos los discípulos, hermanos, si usted encuentra uno que no hizo esto, pues no le he puesto nada, pero me lo enseña. Porque todo el que es discípulo, hermano, se dedicó a Cristo. Todos. Los que eran contadores, ¿verdad?, en los tribunos, el que era pescador, el que era esto, el que era el otro, el que era aquello, el que era perseguidor, el que era asesino, todos dejaron su vida para seguir a Cristo. Y empezaron a servir a Cristo, y Cristo les añadió a cada uno. A unos los puso de apóstoles, a otros de profetas, a otros de maestros, así. Él fue el que fue colocándote la pieza donde debe estar. Gloria al Señor. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, hermano. Si ya vimos que nuestra vida cristiana constantemente es derribada, la razón es porque no habías construido tu casa correctamente. Hoy, hermano, yo le he dicho, y ahora entiendo lo que decía mi pastor. Desde el día que me hice pastor, ha sido el mejor cristianismo de mi vida. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ahora pues he tratado de dejarlo todo, enfocarme en él solamente, ¿sí? Pero ahora estoy dejando que él añada a mi vida lo que él quiera. Ahora sí estoy tratando de vivir una fe sincera. ¿Por qué? Porque me ha ayudado donde él me ha puesto. Y si donde Dios te quiere llevar, tal vez es lo que necesitas para que Dios empiece a añadir todo lo demás. Así como a mí. Yo no pedí estar aquí. Yo ni por la cabeza me pasó a ser pastor, me pasó a ser apóstol, me pasó a ser evangelista, me pasó tantas cosas, menos pastor. Era lo que menos quería. Nunca me pasó por la cabeza. Yo dije, yo no tengo la capacidad de enseñar a nadie ni de tratar de caminar con alguien. No reúno ningún requisito. Pero cuando tomé ese llamado, Dios empezó a añadir, empezó a fundamentar mi vida. Tal vez aquí es cuando ahora sí. Porque yo le digo algo. Ahora veo mi vida que vivo hoy y vivo mi cristianismo pasado en las temporadas que fui cristiano, en las que no, en las que sí, en las que no. Ahora le puedo decir que mi vida no estaba fundamentada en Cristo. Yo creía en ese tiempo que sí, pero no era verdad. No estaba dispuesto a renunciar a mi vida por seguirlo a Él. Jamás vas a fundamentar tu vida si no le empiezas a invertir a lo que no se mira. Inviértele en tu tiempo a Dios. Lo que nadie te mira, donde nadie te mira, ahí inviértele tiempo a Dios. En la consagración. Consagra tu vida a Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué pesa más? Fíjese, le voy a hacer que piense lógicamente. ¿Qué pesará más? ¿El edificio o el fundamento que echaron abajo? Si usted los desenterrara el fundamento y pesara el edificio, los pusiera en una balanza, ¿qué pesa más? ¿El fundamento pesa más? Sí. Échele coco. Piénsela. A mi lógica no. Yo no sé de construcción, pero oiga, es tanto lo que se le pone arriba a la base de abajo. Entonces, si lo pesas, si desentierras el puro fundamento y lo pesas con lo que está arriba, ¿qué cree que pesaría más? Lo que está arriba pesa más, ¿verdad? Sí. Yo también estoy de acuerdo.
¿Cómo es posible que el fundamento pueda soportar todo el peso de una construcción? Si pesa menos. Pero ¿cómo es posible que esos cimientos puedan cargar todo el peso de arriba? Jesús, hermano, aprendió a base de las pruebas a ser obediente a Dios. No sé si usted lo sabía, muchos piensan que Jesús aprendió nada más porque así nació. No, la Biblia enseña que Él aprendió a ser obediente. Vivió una vida como un ser humano normal y tuvo que aprender a ser obediente. A base de las pruebas, porque Jesús tuvo muchas pruebas durante su vida. No crea que Jesús no fue probado. Sí, y fue tentado también. A base de las luchas, Jesús luchó con sus emociones, con sus sentimientos, con el desprecio, con el rechazo. Jesús luchó con la amargura. Jesús luchó con sentimientos en su vida que lo golpeaban de afuera también. De todas las cargas que Él tuvo que cargar en sí, de su propia naturaleza. Él aprendió. De las tentaciones, quien diga que Jesús no fue tentado, la Biblia dice que sí fue tentado. Y dice que como fue tentado y probado por todo, hoy puede socorrernos a ti y a mí, dice el texto de la Biblia. En Hebreos, creo. Él puede ayudarnos, hermano. Él puede ayudarnos. Él es la ayuda que Dios nos mandó a su Hijo. Una vida sin Cristo no es vida. Y si me estás entendiendo, hermano, ¿cómo es posible que ese fundamento se vea tan débil y pueda soportar todo el peso del mundo encima? Pues tú no lo puedes cargar, tú no estás diseñado para cargar todo el peso del mundo ni de tus aflicciones. Por eso no puedes ya con ellas, no estás diseñado para cargar cargas. Pero hay alguien que es el fundamento, que Él sí puede cargarlas. Y es lo que la Biblia dice: échale tu peso al fundamento para que resista. Eso es todo, hermano. Si algo está pasando arriba, si algo está sacudiendo lo de arriba, hay que regresar al fundamento. No tengas miedo de volver a escarbar y revisar si escarbaste bien. No importa cuántas veces, como yo le entregué mi vida a Cristo, como 15 veces, hazlas las veces que sean necesarias, digo, creo la pastora hoy, en un agradecimiento, no recuerdo si fue, pero creo que escuché bien. No tengas miedo quebrarte ante Dios, porque necesitas asegurarte que tu vida está sobre la roca. No quieras que los demás piensen que sí, no, que no te importe si el pastor cree o no cree, que tú sepas que tu vida está sobre la roca. No te vayas de este mundo sin saber si realmente conociste a Cristo. Así vive. Bien. Conságrate a Dios. Busca entrar al reino de los cielos, hermano. Ya no estamos en tiempo. Yo le decía el otro día, somos la última iglesia. Y para el que no entienda, es que eres la iglesia del presente, la del futuro todavía no existe. Tú eres la última iglesia, la del hoy. Vive tu vida consagrándola para Cristo. Si realmente eres discípulo, si realmente quieres resistir todo lo que venga de aquí en delante, ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos a cimentar a Cristo en mi vida, que Él sea mi fundamento. Juan 10:10 dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la Biblia. Jesús vino para que yo tenga vida. Oye, pero si yo ya estoy vivo. Bueno, Él vino para que yo tenga vida. Y no solamente vida, sino una vida abundante. La vida abundante yo creo que nadie la conoce. La gente conoce la abundancia. Pero una vida abundante. Jesús nos ofrece una vida abundante, este cimiento. Él dijo que su reino no era de este mundo. ¿Sí se acuerdan cuando estuvo ante Pilato? ¿Sí? ¿O era Herodes? Cuando Jesús estuvo y le dijo: mi reino no es de este mundo, le dijo. ¿Ahora
ofrece una vida abundante, pero también Él nos dice, mi reino no es de este mundo. Entonces lo que Jesús me ofrece son cosas de su reino, no son cosas de este reino. Jesús vino a ofrecerme cosas que son del reino de Él, no vino a ofrecerme cosas que son de este mundo. Amén. Él vino a ofrecerme una vida abundante. Nunca voy a encontrar una vida abundante si no fundamento mi vida en Él. Amén. Algo que me sorprende a veces del hermano Luis Chávez es que dice que ya no se enoja tanto, creo que dice que ya no reniega, que pasan cosas malas y ya no lo aprendió. Esa carga se fue. Pero como empezaba antes, ¿verdad? Y le aseguro que no fue porque el hermano Luis fue al mejor psicólogo. Le aseguro porque el hermano Luis no fue a la mejor terapia, sino tal vez quiero entender, quiero creer que empezó a soltarle las cargas al Señor. Y empezó a entender que era parte del plan de Dios. ¿Y saben qué, hermano? Se detuvo la vida con esas cargas, hermano. Ahora que no las tiene, se le paralizó la vida. La vida sigue avanzando. Con cargas y sin cargas, la vida va a pasar. ¿Por qué tenemos que vivir cargados? Si no dijo aquel, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. ¿Dónde descansa todo ese peso? ¿Cómo puede cargar todo ese peso? Hay que ir al cimiento. No hay otra opción, hermano. Ningún humano afuera puede cargar ni su propia vida solo, porque necesita el cimiento para sostenerse. Hasta el imprudente lo necesita, pero no lo agarra. ¿Me entiende? Si tu vida sigue colapsando, si tu vida literalmente sientes que se botea por todos lados, o que te estás ahogando cuando sube el río, o que cuando viene el viento sientes que todo lo que has construido se lo está llevando, y qué feo se siente, hermano. Me acuerdo cuando tenía un ahorro ahí con las uñas, hermano, lo agarraba porque eran los últimos centavos que me quedaron de la mala vida y los quería estirar hasta más no poder, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Se enferma la pastora, se enferma el niño, y que que el otro, que aquello. Era mi fundamento, hermano, el dinero, el niño. Qué feo se siente, hermano, cuando te quita. Tenía casa, tenía mis cosas, pero el amor al dinero es algo muy feo. Es un Dios. Hombre, hermano, me sentía indefenso. Me sentía nadie, me sentía que había perdido mi valor, me sentía nada. Y Dios me lo quitó así, yo por más que con las uñas, hermano. No lo quería estirar. Y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque me estorbaba. Porque iba a añadir esto, lo que hoy soy. ¿Usted cree que yo vaya haciéndole al talibán o lo que sea, cree que me iba a tener tiempo para estar aquí parado predicando la palabra de Dios? Jamás hubiera querido eso. Yo quería aquella vida. Yo era feliz allá. Pero alguien se metió en mi vida. Alguien me escogió para cambiar mi vida. ¿Verdad? Y esto es lo que sucedió. Si sientes que el viento se empieza a llevar todo lo que he construido, ¿sabes qué? Necesitas revisar el fundamento. Porque tu vida tal vez no está fundada en Cristo. ¿Tú crees que sí? Tú has creído que sí, pero tal vez no. ¿Por qué tanto batallar? Juan 16:33 dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo lo que este mundo nos va a dar: aflicción. Por eso Él dijo: mi reino no es de este mundo, no te puedo dar cosas de este mundo, yo doy vida abundante. Yo vencí al mundo. Pero nunca, hermano,
Nunca vas a construir una vida perfecta cristiana, no la hay. Pero lo que hace perfecta tu vida, aunque sea una casa muy fea, es que Cristo está en la casa. Hay un texto de la Biblia que dice que el fundamento sea Cristo y que cada quien, lo que te estoy diciendo es que a ti te toca edificar hacia arriba. El fundamento es Cristo, a ti te toca edificar hacia arriba. Por eso si comparamos nuestra vida con casas que cada quien construye, yo le diría, hay casas muy feas. Nuestra vida está fea probablemente. Pero si tiene fundamento, no importa lo fea que esté, sino va a resistir. Cristo vino para hacerte resistir, no para hacerte una bella persona. Vino a hacerte resistente. ¿Ven? Póngase sobre sus pies. ¿Me ayudas por favor, hija, a pausar ahí? Póngase sobre sus pies, hija. ¿Me puedes apoyar si todavía estás conectada?